Imagínate esto, tienes 200,000 pesos en tu cuenta bancaria ahora mismo. No son prestados, no son un sueño, son tuyos. Y de repente se te acerca alguien y te dice, inviértelos todos en bienes raíces. Y luego llega otra persona y te dice, no, ponlos todos en la bolsa de valores. Y tú estás ahí en medio de los dos, sin saber a cuál hacerle caso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los dos pueden tener razón y los dos pueden estar completamente equivocados. Todo depende de tu situación. Esta pregunta ha mantenido despiertos a miles de mexicanos trabajadores, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, preguntándose si están tomando la decisión correcta, si se están quedando atrás, si el tren ya se fue sin ellos. Hoy voy a cerrar este debate de una vez por todas con números reales. No con teorías, no con opiniones, con matemáticas. Te voy a mostrar qué retorno real producen 2 millones de pesos invertidos en bienes raíces versus la bolsa de valores en 10, 20 y 30 años, incluyendo todo lo que la mayoría de la gente convenientemente omite. Te voy a mostrar los costos ocultos que pueden destruir silenciosamente tu rentabilidad en ambas opciones. Y quédate hasta el final porque te voy a dar un plan de acción concreto de 5 pasos que puedes empezar esta misma semana, aunque no tengas 2 millones de pesos, aunque estés comenzando casi desde cero. El mito que casi todo el mundo cree. Antes de darte los números, necesito desafiar algo que mucha gente cree profundamente. La mayoría de los mexicanos piensa que los bienes raíces son la inversión más segura y confiable porque es algo que puedes ver, tocar y pasar en coche frente a él. Y la mayoría piensa que la bolsa de valores es la opción arriesgada, volátil e impredecible, porque ves cómo sube y baja todos los días. Esas intuiciones están casi exactamente al revés. Los bienes raíces se sienten estables porque no recibes un estado de cuenta diario. No estás viendo cómo el valor de tu departamento cambia 3% cada martes, pero eso no significa que no esté cambiando. Absolutamente sí está cambiando. Los mercados inmobiliarios explotan y se desploman, igual que los mercados bursátiles. La diferencia es que simplemente no lo ves ocurrir en tiempo real. Piensa en la crisis inmobiliaria de 2008. Las personas que compraron propiedades en el pico de esa burbuja vieron cómo sus inmuebles perdían 20, 30, incluso 50% de su valor casi de la noche a la mañana. En colonias de alto valor en la Ciudad de México y en desarrollos turísticos en la Riviera Maya, hubo propietarios que tardaron más de una década en recuperar lo perdido. No eran personas irresponsables, eran personas que siguieron la sabiduría convencional. Compraron una propiedad, hicieron lo que se suponía que debían hacer. Mientras tanto, la bolsa de valores, esa que la gente llama volátil y arriesgada, ha entregado un rendimiento promedio anual de aproximadamente 10% en dólares durante los últimos 100 años, incluyendo cada caída, cada recesión, cada evento imprevisto, guerras mundiales, la Gran Depresión, el crash del dot-com, 2008, el COVID. Absolutamente todo, y a través de todo eso, el promedio histórico se mantiene alrededor del 10% anual. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que los bienes raíces sean malos. El sector inmobiliario ha creado más millonarios en México que casi cualquier otra clase de activo. Lo que estoy diciendo es esto. La historia que te han contado sobre cuál de las dos inversiones es más segura no es tan simple como parece. Error número 1. Comparar sin contar los costos reales. Aquí está el error que casi todo el mundo comete al comparar estas dos inversiones. Las comparan sin tener en cuenta el costo real de cada una. Con las acciones, la matemática es relativamente limpia. Metes dinero, el mercado crece, pagas impuestos sobre las ganancias cuando vendes. Listo. Con los bienes raíces, la matemática es mucho más turbia. Y si no sabes lo que estás mirando, vas a sobreestimar tus rendimientos de manera dramática. Supongamos que compras una propiedad para rentar en una zona media de Querétaro por 3 millones de pesos. Das 20% de enganche, es decir, 600,000 pesos. Tu pago de hipoteca, seguro e impuesto predial suman aproximadamente 18,000 pesos al mes. La rentas por 22,000 pesos al mes. En papel estás ganando 4,000 pesos al mes. Esos son 48,000 pesos al año sobre 600,000 de enganche. Parece un rendimiento del 8%, ¿verdad? Espera, el año en que hay que cambiar el techo o la instalación eléctrica. Ahí van 120,000 pesos. Cuando el inquilino deja de pagar 3 meses mientras haces el proceso legal de desalojo en el juzgado civil. Ahí van otros 66,000 pesos.
La administradora de inmuebles que contratas porque no quieres recibir llamadas a medianoche por una tubería rota. Eso es típicamente entre 8 y 10% de la renta mensual. Y los meses sin inquilino entre contratos, los problemas de plomería, el sistema de climatización, los electrodomésticos que se desgastan. Cuando factorizas todos esos costos reales, el rendimiento real de efectivo sobre efectivo de una propiedad de renta típica en México está más cerca de 4 a 6% anual. No 8%, no 12%. 4 a 6. Ahora comparemos eso con la bolsa de valores. Si tomas esos mismos 600,000 pesos y los inviertes en un fondo índice que replique el desempeño del mercado global, basándote en promedios históricos, estarías mirando un rendimiento promedio de alrededor del 10% anual en dólares, con las variaciones del tipo de cambio como factor adicional a considerar. Sin inquilinos, sin techos rotos, sin desalojos, sin administradoras de inmuebles. En 10 años, tus 600,000 pesos se convierten en aproximadamente 1.500.000 pesos. En 20 años, alrededor de 4 millones. En 30 años, más de 10 millones de pesos, partiendo de 600,000 en fondos índice, sin comprar una sola propiedad. Ahora, antes de que los fanáticos de los bienes raíces me vengan encima en los comentarios. Todavía no he terminado. El poder del apalancamiento. Aquí es donde los bienes raíces se vuelven genuinamente poderosos y donde la matemática comienza a cambiar de manera dramática. Cuando compras esa propiedad de 3 millones de pesos con 600,000 de enganche, no estás invirtiendo solo 600,000 pesos. Estás controlando un activo de 3 millones de pesos. Si esa propiedad se valoriza a un modesto 4% anual, históricamente razonable para zonas en desarrollo en Monterrey, Mérida, o el corredor Querétaro-San Miguel, en 10 años esa propiedad valdría aproximadamente 4.440.000 pesos. Esos son 1.440.000 pesos en valorización sobre un enganche de 600,000. Eso es un retorno del 240% sobre tu dinero real invertido. No 4%, 240% en 10 años. Esa es la magia del apalancamiento. La bolsa de valores simplemente no te ofrece esto por defecto. Con acciones, si metes 600,000 pesos, ganas rendimientos sobre 600,000. Con bienes raíces, metes 600,000 y ganas rendimientos sobre 3 millones. Estás usando el dinero del banco para multiplicar tus ganancias. Esto es exactamente de lo que habla Roberto Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre cuando dice que los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. El apalancamiento es una de las herramientas más poderosas en la construcción de riqueza, y los bienes raíces te lo entregan en bandeja de plata. Pero, y este es un pero gigantesco, el apalancamiento funciona en ambas direcciones. Si compraste esa propiedad de 3 millones de pesos y el mercado cae 30%, tu inmueble vale ahora 2.100.000 pesos. Todavía debes 2.500.000 en la hipoteca. Ahora estás 400,000 pesos bajo el agua. El banco sigue queriendo su pago mensual, la propiedad sigue perdiendo valor y no hay salida fácil. Compara eso con una caída del mercado bursátil donde tu portafolio pierde 40% de su valor. Devastador, ¿verdad? Excepto que si no vendiste. Si simplemente mantuviste tus posiciones, en 3 o 4 años el mercado generalmente se ha recuperado. Y si seguiste invirtiendo durante la caída, habrías multiplicado tu inversión en ese mismo periodo. Los bienes raíces en muchos mercados tardan mucho más tiempo en recuperarse. En algunos desarrollos de la Ciudad de México o en zonas turísticas de Quintana Roo, los precios tardaron 10, 15 años en regresar a niveles previos a la crisis. 2 casos reales, 2 resultados muy distintos. Caso 1. Ricardo tiene 38 años, vive en Monterrey. En 2015 dio 600,000 pesos de enganche por una propiedad de 3 millones en una colonia en expansión cerca del centro. En los siguientes 8 años ese mercado explotó. Los valores de las propiedades en esa zona casi se duplicaron. Para 2023, su propiedad valía más de 5.800.000 pesos. Hizo retornos masivos, usó el apalancamiento, compró en el mercado correcto en el momento correcto y ganó en grande. Caso 2. Verónica tiene 44 años. Compró una propiedad para rentar en una ciudad media del estado de Hidalgo en 2017. Pagó 2.200.000 pesos y dio 440,000 de enganche. Sus ingresos por renta apenas cubren sus costos después de factorizar reparaciones,
vacancia y una administradora. La propiedad se ha valorizado, pero solo alrededor de 2% al año. 7 años después, su retorno real después de todos los gastos y el costo de oportunidad de esos 440,000 pesos es, en realidad, menor de lo que habría retornado un sencillo fondo índice. 2 personas reales, 2 inversiones inmobiliarias reales, 2 resultados completamente distintos, y durante ese mismo periodo de 2015 a 2023, los fondos indexados globales retornaron un promedio de aproximadamente 12% anual. 1 millón de pesos se convirtieron en aproximadamente 2.480.000 pesos. Sin inquilinos, sin llamadas de mantenimiento, sin administradoras de inmuebles. Los grandes mitos de la bolsa de valores. Ahora hablemos de los mitos de la bolsa, porque también hay varios muy grandes en ese lado. Mito número 1. La bolsa es un casino. Esta es una de las creencias más dañinas en las finanzas personales mexicanas. Cuando compras una participación en un fondo índice, no estás apostando. Estás comprando una pequeña parte de cientos de las empresas más grandes y rentables del mundo. Empresas tecnológicas, farmacéuticas, industriales, financieras. Te estás convirtiendo literalmente en copropietario de la innovación global. El propio Warren Buffett ha dicho que si pudiera dar un solo consejo de inversión al ciudadano promedio, sería comprar un fondo índice de bajo costo y mantenerlo. Eso es todo. Ese es el consejo del inversionista más exitoso de la historia. No está diciendo que hagas day trading de acciones tecnológicas. Está diciendo, posee un pedazo de todo el conjunto, manténlo durante décadas, y deja que el interés compuesto haga el trabajo. Mito número 2. Necesitas mucho dinero para empezar. Hoy puedes abrir una cuenta en plataformas como GBM+, Cuspit o Actinver e invertir en fondos índice con cantidades muy accesibles. Las acciones fraccionarias existen. Esta es una de las mayores asimetrías entre bienes raíces y bolsa. Los bienes raíces requieren un enganche significativo. Cientos de miles de pesos. Mientras que las acciones requieren lo que tengas disponible hoy. La pregunta correcta, y esto nos lleva al insight más importante de todo este vídeo. La pregunta no es bienes raíces o bolsa de valores. La pregunta es, ¿cuál tiene sentido para ti ahora mismo, basándote en tu capital, tu tiempo, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos? Porque los mexicanos que han construido riqueza generacional, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, casi universalmente usan ambas. Morgan Housel, el autor de La psicología del dinero, uno de los mejores libros financieros escritos en la última década, hace este punto repetidamente. El mejor plan financiero no es el matemáticamente óptimo, es el que puedes realmente mantener a través de los crashes del mercado, a través de las recesiones, a través de las noches sin dormir. La mayoría de las personas puede tolerar ver su portafolio de acciones caer 20% en una pantalla. Menos personas pueden tolerar ver que el pago de su hipoteca sigue llegando sobre una propiedad que perdió valor y no tiene inquilinos. Las investigaciones en finanzas conductuales muestran consistentemente que las personas toman peores decisiones cuando las apuestas emocionales son más altas, y los bienes raíces, con su apalancamiento, sus obligaciones de deuda y su falta de liquidez, elevan esas apuestas emocionales de manera dramática. Esto no es que te esté diciendo que los bienes raíces son malos. Te estoy diciendo, sabe en qué te estás metiendo. Conoce tu retorno real después de cada costo. Y no dejes que nadie romantice ninguna de las dos opciones sin mostrarte el panorama completo. Tu plan de acción en 5 pasos. Porque información sin acción es solo entretenimiento. Y no te traje hasta aquí para dejarte sin un camino claro. Paso 1. Calcula tu capital real disponible para invertir. Siéntate esta semana y escribe 3 números. Tu ahorro total, tu ingreso mensual después de impuestos y tus gastos mensuales. La diferencia entre tu ingreso y tus gastos es tu capacidad mensual de inversión. Ese es el número que vamos a poner a trabajar. Si tienes ahorros en una cuenta bancaria ganando menos del 2%, ese dinero ya está perdiendo frente a la inflación. Necesitamos moverlo. Paso 2. Construye primero tu base líquida. Antes de tocar cualquier inversión ilíquida, asegúrate de tener de 3 a 6 meses de gastos de vida en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o en CETES. Hoy en 2026 puedes encontrar CETES ofreciendo rendimientos muy competitivos en pesos. Ese es tu fondo de emergencia. Ese dinero no se invierte en activos de riesgo. Es tu amortiguador financiero. Sin él, un gasto inesperado te obliga a vender inversiones en el peor momento. Paso 3. Si estás comenzando o tienes menos de 200,000 pesos disponibles, empieza con fondos índice. Abre una cuenta en GBM+,
Cuspid o cualquier plataforma accesible para ti hoy mismo. Configura contribuciones mensuales automáticas a un fondo de bajo costo. Los costos de administración en estos instrumentos son mínimos. Configúralo, automatízalo, no lo toques. El tiempo en el mercado supera al momento en el mercado, absolutamente siempre. Estás construyendo la base. Paso 4. Si tienes más de 500,000 pesos e ingresos estables, evalúa los bienes raíces con ojos claros. Si quieres añadir bienes raíces a tu portafolio, hazlo con disciplina. Corre los números reales antes de comprar cualquier cosa. Calcula tu ingreso esperado por renta. Resta tu hipoteca, tus impuestos, tu seguro, tu mantenimiento estimado en 1 a 2% del valor de la propiedad por año, tu tasa de vacancia alrededor del 8% y tu administradora si aplica. ¿Qué queda? Si ese número es positivo y representa al menos un 5% de retorno sobre tu enganche, podría valer la pena explorarlo. Si no, el negocio no es tan bueno como parece en papel. Paso 5. Construye ambos motores al mismo tiempo. Este es el principio de inversión paralela y es lo que separa a las personas que construyen riqueza real de las que siempre están esperando el momento perfecto para empezar. No esperes a tener propiedades para invertir en bolsa. No esperes a haber maximizado tu cuenta de inversión para considerar los bienes raíces. Construyes ambos de manera proporcional, basándote en lo que tu capital te permite. Incluso si las acciones son el 90% de tu portafolio ahora mismo y los bienes raíces son 0, eso está bien. Empieza ahí, agrega bienes raíces cuando tenga sentido matemáticamente, no emocionalmente. Paso adicional. Invierte en tu educación financiera cada mes. El mayor retorno sobre inversión que harás jamás es entender el dinero mejor que el promedio. Lee La psicología del dinero de Morgan Housel. Lee Padre Rico, Padre Pobre de Roberto Kiyosaki. Entiende cómo funciona el interés compuesto a un nivel tan profundo que te dé escalofríos. Porque una vez que verdaderamente comprendes cómo interactúan el tiempo y la inversión constante, nunca más vas a procrastinar en esto. Las matemáticas te van a motivar a actuar de la mejor manera posible. El número que lo cambia todo. Permíteme dejarte con un solo número. Si una persona de 40 años invierte 5,000 pesos al mes en un fondo índice de bajo costo, y nunca aumenta esa cantidad, nunca hace un depósito adicional, nunca hace nada complicado. Solo 5,000 pesos al mes durante 25 años, a un promedio histórico del 10% anual, tendrá aproximadamente 6.500.000 de pesos cuando llegue a los 65. 5,000 pesos al mes. 25 años. Más de 6 millones de pesos. Esa es la matemática. Eso es el interés compuesto. Esa es la respuesta a por qué no te puedes dar el lujo de esperar. Los bienes raíces pueden absolutamente acelerar ese camino, especialmente con apalancamiento en el mercado correcto. Pero los fondos índices son tu base. Son accesibles, son líquidos, son históricamente confiables y no te exigen nada más que constancia y tiempo. La elección nunca fue bienes raíces o bolsa. La elección es acción versus inacción. Y ahora tienes la información para actuar. Si este vídeo te dio claridad, si cambió algo en la forma en que piensas sobre tu futuro financiero, hazme un favor rápido. Dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.